Hebreos capítulo número 3, versículo número 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero los es prohibido el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Oremos. Señor, ayúdanos a guardar el reposo que tú nos has entregado, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres el reposo para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que nosotros hemos, Dios, de abandonar nuestras propias obras y amar, atesorar las obras que tú nos has mandado, Señor. Tú conoces nuestro corazón y también sabes que nuestro corazón puede flaquear, que nos podemos apartar a derecha o a izquierda, que podemos dejar de santificar tu nombre, Señor, en algún momento. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas con tu palabra, entres como espada de doble filo en nuestro interior y disciernas los pensamientos, Dios, hasta separar el espíritu y el alma, Dios. Padre bueno, hoy te pedimos que en el nombre de Jesús, con tu palabra que es luz, entres en nosotros y saques fuera toda tiniebla, que nuestros ojos no sean entenebrecidos, y si están entenebrecidos, tú seas limpiándolos, Dios, porque si nuestros ojos son oscuros, cuánta más oscuridad será la que habrá en nosotros. Así que ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales, ayúdanos a que nuestros oídos estén atentos para que tú seas hablándonos y nosotros como buenas ovejas sigamos tu voz.
En el nombre de Jesús te pido, Señor, que con tu Espíritu guíes mis palabras, guíes todo mi ser, Señor. Todo lo que soy, me arrodillo, Señor, ante ti, para que tú seas gobernando en mi vida, Señor. De la misma manera clamo a ti, Señor, que tú seas en la iglesia, Señor. Que sea la palabra reposando en cada uno para que haya salvación en los oyentes y que haya edificación en los que son tu iglesia, Padre bueno. Si alguno no tiene la fe, por favor que la palabra sea como el agua que sacia su sed y sea como el pan que sacia su hambre, que sea como el vestido que lo cubre y que abandone esa vida separada de ti, Señor. Así que ayúdanos a que hoy seamos todos uno solo en tu nombre, glorificándote y honrándote. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Hemos venido leyendo el libro de Hebreos cada primer domingo de mes. Y hasta el momento lo que hemos visto es que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, pero que ahora nos ha hablado a través del Hijo. Eso lo vimos en Hebreos capítulo número 1. También en el capítulo número 1 vimos que Jesús es superior a los ángeles, que aunque los ángeles tienen atributos que nosotros no tenemos, ellos nunca serán igual a Jesús. Y nunca Dios ha llamado a ningún ángel hijo. Por lo tanto, queda descartada la opción de pensar que Jesús fue, será o es un ángel. Nunca lo ha sido, nunca lo es, no lo es y nunca lo será. Jesús es superior a los ángeles. Los ángeles fueron creados para servir. Así que el escritor de Hebreos está empecinado en enseñar que incluso los ángeles le sirven es al nombre de Jesús, que están para servirle a Él. Y que nosotros como iglesia también podemos hacer uso de los ángeles para que el Señor nos ayude a través de ellos. También en el capítulo 2 comenzamos a mirar que Él dice que temblemos porque hemos de guardar la salvación tan grande, que si aquellos que recibieron la palabra de la ley no la guardaron y fueron consumidos recibiendo justa retribución, ¿cuánto más nosotros hemos recibido la palabra de alguien mayor, Jesús? Entonces nos dice y nos recuerda que Jesús es el único que nos ha podido librar y que Él se hizo igual a nosotros, hombre, para entendernos en todas nuestras tentaciones, en todas nuestras debilidades. Él se hizo hombre y Él nos puede entender. Él está para ayudarnos. Él es nuestro sumo sacerdote y Él nos puede y ha hecho que nos acerquemos al Padre. Ha marcado un camino que abrió la puerta que nos distanciaba del Padre, de su santa presencia. Así que Dios nos ha ayudado en ello. Nos ha quitado toda la carga. Ya sabemos que por nuestras obras no podemos, pero Él abrió el camino. También dice que Él destruyó el imperio de la muerte. Satanás nos tenía atrapados por el pecado. ¿Y cuál era el problema con el pecado? Cuando nosotros comprendemos que por causa del pecado viene la muerte y que Dios no es Dios de vivos, pues el temor es grande, porque comprendemos que Dios no será nuestro Dios si estamos en el pecado. Pero dice en Hebreos que Jesús le quitó el imperio, es decir, le quitó el poder, le quitó la autoridad a Satanás. Todo aquel que entra en Cristo Jesús es libre de ese imperio. Ya no tiene acusación por el pecado. Nos ha hecho libres de conciencia. Nosotros cantábamos hace un momento una canción que decía, mi conciencia me recuerda que necesito tu perdón. Cuando la Biblia habla de que seamos limpios de conciencia, es que yo ya me pueda acercar ante el Padre sin sentirme acusado. Que yo ya me pueda acercar ante Él libre, libre. Por eso el día más glorioso de nosotros será cuando Él llegue. Por eso Apocalipsis dice que la iglesia no dice, ay no, todavía no, sino que la iglesia ¿qué dice? Ven pronto. ¿Cómo es que dicen la palabra? Maranata, ¿no? Ven pronto, Señor. Ay, pero ¿no tiene temor de que llegue? No, Él ya me limpió, ya mi conciencia no me acusa. Por eso hoy podemos celebrar la Santa Cena sin, discerniendo de ella que nos ha hecho libres. Todo aquel que no participe de ella, entendiendo que Él nos ha hecho libres, es culpable de la muerte de Jesús. Así que, pues, es muy fácil. Él me hizo libre, listo, ya, perfecto, soy salvo. Pero sigue también diciendo en el capítulo número 2 que Jesús, comienza el capítulo 3 diciendo que Jesús es mayor en gloria que Moisés. ¿Y por qué comienza hablando de Moisés? Hablábamos que
Moisés subió al monte de Oreb, o a Oreb, y entendimos que Oreb significa el monte de Dios, y que Moisés subió al monte y bajó con la ley. Ahora nosotros tenemos un mejor mediador, a Jesús, el Cristo, el ungido. Él no subió al monte de Oreb, pero Él viene desde el seno del Padre. No bajó con unas tablas, bajó con la palabra dada por el mismo Padre. Él es el mejor mediador. Así que si este pueblo de Israel atendió a las palabras de Moisés, ¿cuánto más nosotros, que ahora nos ha sido presentado el Dios mismo hecho carne, no hemos de atender sus palabras? Cuando usted y yo atendemos las palabras del Señor, hallamos el reposo. Entonces, debemos entender que el mandato del Señor es reposen, reposen. ¿Y qué es reposo? Reposo no es estar quieto, inerte, no. Vamos a aprender cuál es el reposo que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros estábamos leyendo esta porción, el escritor de Hebreos cita el Salmo 95. Y en el Salmo 95, él está haciendo referencia a Meriba y Mashá, que allí hubo una rebelión del pueblo contra Dios. Entonces, veamos primero cuál es el reposo que Dios quiere de nosotros. Veamos cómo la Biblia nos muestra qué es reposo. Leamos Josué capítulo 1, versículo 16 al 18. Si usted no comprende cuál es el reposo que Dios quiere, usted será destruido. Muchos caminaron siendo congregación de Israel. Salieron siendo Israel. Tenían la promesa que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no recibieron la promesa. ¿Por qué? Porque no guardaron el reposo del Señor. Debemos pensar en algo, porque nosotros cuando hablamos de reposo lo primero que pensamos es, día de reposo. Pero no, porque cuando ellos salieron de Egipto no había ley, entonces no había día de reposo. Entonces, ¿cuál es el reposo? Y aún más, Josué les dice, ha llegado el reposo. Pero más adelante David dice, todavía podemos estar fuera del reposo, o sea que hay otro reposo. Entonces miraremos Josué capítulo número 1, versículo 16 al 18. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, este pueblo, ellos quieren seguir a Josué, como siguieron a Moisés, pero este pueblo está colocando una condición a Josué. ¿Cuál? ¿Qué condición le está colocando a Josué? Es una condición que usted también debería colocar a todo aquel dirigente que esté guiando la iglesia, a todo aquel que esté llevando un grupo de estudio, a todo aquel que se atreva a hablar de Dios. Esa misma condición. ¿Cuál es esa condición? Versículo número 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla de Moisés, que Moisés era un hombre manso, que no había nadie más manso que él. Podríamos llegar a pensar que por eso fue que Dios lo eligió para ser el líder de Israel. No porque tuviera grandes facultades, sino porque era manso delante de Dios. Podría ser. Entonces lo que usted ha de añorar de alguien o de usted mismo ir a llevar la palabra es que usted esté con Dios y Dios esté con usted. La promesa que nosotros tenemos en Jesús es que Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Así que si usted quiere llevar la palabra, hágalo, pero que Dios esté con usted. Ahora, ¿por qué Josué los llevó allí? ¿Por qué ellos le están diciendo, bueno, hemos llegado a la tierra que Dios nos prometió, ahora qué vamos a hacer? Bien, leamos Éxodo capítulo número 17.
Cuando leímos Hebreos, hablaba acerca de una provocación. ¿Cuál fue esa provocación? Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este texto tiene mucho para aprender. Primero está diciendo que llegaron, que fuera la peña que había en Horeb. Aprendimos que Horeb significa el monte de Dios. Y la peña es de donde brotó el agua. Jesús es nuestra roca, es nuestra peña. Él nos trajo desde el monte de Horeb la palabra. Cuando nosotros hablamos a Jesús, le clamamos para que nos dé esa agua que sacia la sed. Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras con quién hablas, tú le pedirías agua y él te daría de beber. Claro, lo que ella tenía que entender era que él es aquella peña de donde brotan ríos. Incluso el que le dice que todo aquel que beba esa agua y crea en él, de su interior, ¿qué ocurrirá? Brotarán ríos de agua viva. Como usted y yo nos hacemos uno solo con Jesús, de nuestro interior también será como aquella peña de Horeb. Brotará agua, no por quien somos, sino por quien vive en nosotros, Jesús. Pero esas aguas también han de interpretarse como la palabra. Esa palabra que el Señor Jesucristo trajo es esa agua que nos limpia. Así que ellos vinieron y dijeron, este pueblo es, imagínense, salieron de Israel, de Egipto, perdón. ¿Cada cuánto usted ve que alguien levanta un báculo, golpea el agua y se abre el mar? ¿Cada cuánto usted ve eso? Y que el piso quede seco. No es común, ¿verdad? Pero a ellos Dios les mostró esa gloria. Para que entendieran quién era Él. Ellos querían que Dios en todo momento estuviera haciendo señales. Que ellos dijeran, tengo hambre. Y pum, cayera maná. Cuando ellos quisieran. Ay, tengo otro poquito. Y caía. Pero Jesús les dice, ¿ustedes no entienden que las señales para que reconozcan a quién han de dar la gloria? Las señales no son para que se inclinen y, ay, más señales, no. Las señales es precisamente para señalar quién es el digno de gloria. Cuando Dios llama a Moisés, le dice que por mano de Moisés verán los pueblos grandes señales. ¿Pero para qué? Para que le den la gloria a Dios. A través de Jesús hemos visto y vimos señales y seguiremos viendo que ningún otro ha visto. Para que la gente comprenda que Jesús es el digno de gloria y de honra. Que Él es el señalado por Dios. Que Él es el Cristo. Ahora bien, dice que vinieron acá y le pusieron por nombre Masá y Meriba. ¿Por qué? Porque allí fue donde hicieron la rencilla. Rencilla es altercado con Dios, o sea, pelearon con Dios. Y Meriba significa tentaron al Señor. ¿Qué dice la ley de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Porque tentar, ¿qué significa? A veces pensamos que tentar a Dios es, uy, pecó. No. Tentar a Dios es, Dios está conmigo, a ver, muéstrame. Dios, si tú estás conmigo, muéstramelo. Eso es tentar a Dios. Porque tentar es como dudar de quién es Él. Siempre pongo el ejemplo del colegio. Cuando en el colegio alguien duda de que alguien es valiente, lo tienta. Ay, gallina, a ver, gallina, para ver si es valiente de verdad.
Entonces, ¿ellos qué dijeron? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos están tentando a Dios. A ver, Dios está entre nosotros. ¿Dónde está ese Dios que nos va a dar de beber? Lo que nos trajo fue aquí a morir. Ese Dios no es el Dios que nosotros queremos. Esa fue la rencilla que hubo, pero allí no paró la rencilla. Vamos a Números capítulo 20, versículo 2. Pasó el tiempo, ellos siguieron en el desierto. Números capítulo 20. Ellos siguieron en el desierto, ya vino el mandamiento del tabernáculo, erigieron el tabernáculo, ya han pasado unos años y entonces ahora vuelven al mismo punto. Vuelven al mismo punto. Y ocurre lo siguiente, versículo número 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. No es el mismo evento, iglesia. Es otro evento. Es otro evento. Y entonces dice, versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Usted sabe por qué perecieron los hermanos delante de Jehová? Por haber levantado ídolos delante de Dios. ¿Usted sabe lo que están diciendo? Ojalá hubiéramos perecido con ellos, al fin y al cabo vamos a morir, no hay agua. Mejor nos hubieran matado de una vez. Y dice el versículo número 4, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas ni granadas, ni aún de agua para beber. ¿Por qué cree que Dios va a llevar a un pueblo a un lugar donde no hay nada de eso? ¿Para qué? ¿Por qué Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal? ¿Por qué? ¿Por qué clamó eso? Para que todo el mundo vea la gloria de Dios. Si cada vez que alguien se salva, pum, Dios se lo llevara, ¿quién predicaría? ¿Quién anunciaría? Nadie. Dios está diciendo, hombre, yo los puse allá es para que precisamente dependan de mí. Cuando una persona no depende de Dios, no es oveja del Señor. ¿Qué hace la oveja cuando el pastor habla? Se va. Es increíble, es un evento tremendo. Y el pastor simplemente va. Ayer veía un video de un señor que iba con más o menos unas 1000 ovejas. Iban pasando por un, bueno, en nuestros términos, en un municipio. Y habían carros y todo. Y el pastor simplemente iba así. Y atrás esa multitud de ovejas, cada una con sus campanas. Yo era asombrado, no había nadie, los perritos de siempre, los perros que están con el pastor siempre estaban atrás empujándolas que ninguna de quedara. Yo decía, impresionante las ovejas, son mejores que nosotros. Habla el pastor y ellas van delante, realmente no son tercas ni testarudas, son más sabias que nosotros. Habla el pastor y lo siguen. En cambio nosotros a veces habla nuestro pastor y, ¿será que sí? ¿Dios está entre nosotros o no está? Y entonces dice el versículo número 5. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Uy, Moisés ya cómo está. Ya no le dice pueblo del Señor. No. Oíd ahora, rebeldes. Ahí le están poniendo admiración, ¿no? En griego no sé si la sabría, creo que no. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Escuche lo que está diciendo Moisés. Os
¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Traducido al lenguaje actual. ¿Nosotros vamos a sacar agua de aquí? Ya, lenguaje actual. ¿Vamos a sacar nosotros agua de esta peña? Eso no era lo que Moisés tenía que haber dicho. ¿Para qué Dios lleva al pueblo a un lugar donde está todo seco? Para mostrar su gloria. ¿Qué debe hacer el que está guiando el pueblo? Mostrar la gloria de Él. No exasperarse. Moisés en este momento es pastor del pueblo de Israel. Entonces él debería haber tenido el corazón de pastor, ¿no? Bueno, al Señor Jesús también le pasó, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¡Ah! Y se montó en la barca y se fue. Ahí los dejó. ¡Ah! No me va a salir no, pero es que él tuvo ira santa. No, eso no existe en la Biblia. La ira es ira. Y dice el versículo número 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Acá hay 2 puntos importantes. Dios le está diciendo a Moisés: por cuanto no me santificaste. ¿Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios? Claro, imagínense, nosotros cerramos siempre el culto diciendo que: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe por qué va al final del culto o por qué hemos decidido orarlo al final del culto? Porque la palabra que hemos recibido hemos de guardarla para santificar su nombre. ¿Qué es santificar el nombre de Dios? Que se guarde la palabra y se tenga por mandato que se cumple. ¿Qué dice Números? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no dice: ay, no, sáquelos al desierto que yo los voy a sustentar. Y un día se le coge el sueño y se le olvidó. No, Él no es así. Él lo que dice lo cumple. Por lo tanto, no entrarán en mi reposo. Así que no basta con escuchar la palabra. Es necesario que la guardemos, que la atesoremos en el corazón. Pero en un momento vamos a ver el ejemplo de unas personas que guardaban la palabra y la ponían por obra, pero no reposaban en Dios. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos dé reposo? Vamos a seguir leyendo. Leamos Salmos 106, versículo 32. Siga pensando en Moisés. No vaya a decir: ay, pobre de Moisés. No, usted tranquilo, que la palabra dice en el Nuevo Testamento que Dios nos permitió conocer todo ello para ejemplo. Cada vez que usted lea en la Biblia: e Israel hizo, piense: y la iglesia hizo. Porque es la advertencia a la iglesia. No se crea mejor que Israel. Israel son hombres, usted y yo también somos hombres. Podemos caer en la misma tentación. Así que no se deje dispersar. Dice Salmo 106, versículo 32. Si gusta, por favor, leamos desde el versículo... 32, está bien. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Haber hablado precipitadamente. ¿Qué fue lo que dijo precipitadamente? ¿Nosotros vamos a sacar agua de la peña? ¿Cuál fue el error de él? ¿Que se sintió fue acusado quién? Él. Él fue el que recibió. No, Moisés. No, pastores. No, ministros. Mi amado, mi amada, que usted está llevando la palabra. Cuando la gente se levante, usted no tiene que alterarse. ¿En quién tiene que reposar? En el Señor. ¿Moisés era malo? No. Moisés es un hombre... Yo decía al jueves en el seminario, si me pusieran a Moisés al lado, yo creo que Moisés me reprendería en varias cosas. Y yo lo único que haría sería escucharlo. Hábleme, Moisés. Si me lo colocaran al lado, no quiero que me lo coloquen. Ya estoy escuchando las palabras del Señor y Él es mayor que Moisés.
Pero Moisés no era malo, pero por la persuasión del pueblo sobre él, habló ligeramente. ¿Y qué dijo? ¿Nosotros les vamos a sacar agua de acá? Entonces, ¿qué le faltó a Moisés? Reposar en el Señor. Como no guardó las palabras de Dios, como no obedeció su palabra, pues no entró en el reposo del Señor. Ahora bien, Hebreos capítulo 3, versículo 12, tiene algo muy importante. Recuerde que siempre que leemos el texto base, usted lo debe tener ahí pendiente para que vayamos y volvamos cada vez que necesitamos. Hebreos capítulo número 3, 12 al 14, mire lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Está entendiendo que entonces, claro, aquí el escritor no se está encerrando en Moisés? Él no está hablando precisamente del error de Moisés, sino del error del pueblo. ¿Cuál fue el error del pueblo? Que dijo, ¿está Dios con nosotros o no está? Porque no lo vemos. ¿Dónde está el agua que nos prometió? ¿Dónde está? ¿Y cuántas veces tal vez nosotros nos sentimos también guiados por el pecado que está a la puerta, esperando a que le abramos? El pecado siempre estará a la puerta. Usted le abre y se enseñoreará de usted. Entonces usted tenga esa puerta. ¿No va a abrir? Así le hizo a Caín. Mátelo. Mátelo. Y Dios le hizo, ¿no está el pecado a la puerta? Si hicieres bien no serás exaltado. Desde Génesis Dios nos está hablando de que guardemos las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras? Guardar su palabra y ponerla por obra. Y Dios le dice, ¿por qué estás cabizbajo? Si hicieres bien no serás exaltado. Pero él quiso ser exaltado por sus propias obras, por eso terminó matando a su hermano. Pues anulo al que me hace ver pequeño, en vez de haberse hecho pequeño delante de Dios para que Dios lo exaltara. Entonces, Dios está hablando aquí de un corazón malo. ¿Cuál es el corazón malo? El corazón incrédulo. Lea conmigo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Escuche porque esto es para todos nosotros. Mirad, hermanos, que no haya entre nosotros ningún corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿La incredulidad qué trae? La muerte. Si usted deja de guardar las palabras de Dios, usted morirá. Será cortado. Si estos hombres, por no guardar la palabra, el mandato que Dios dio a través de Moisés, fueron separados del pueblo, cayeron en el desierto durante 40 años, ¿qué cree que nos va a pasar a nosotros si despreciamos las palabras de Dios mismo? Que el verbo mismo nos habló. ¿Qué cree que nos va a pasar? No nos van a decir, no, esta tierra ya no es de ustedes, este salón ya no es de ustedes, váyanse de aquí, fuchi. No. Aquella tierra prometida no entraremos. Dice que allá habrá reposo, ¿no? Dice que allá no tendremos más llanto, aflicción, nada. Es un lujo, es un lujo. Y esa es su herencia. Era la herencia de Abraham, a Isaac y a Jacob. Y los que guardaron la fe llegaron hasta recibirlo. Así que entendamos que la vida de fe en Cristo Jesús es más valiosa que simplemente tener palabras en la boca bonitas. Es de vivir, porque la promesa es ciertísima. No es un regalo cualquiera. Llamaban a la emisora, bueno, es que yo me quiero ganar el carro. Y entonces decían, cuando perdían los participantes, no, pero es que esas preguntas tan terribles, no es que no le estamos dando cualquier regalo. Para que usted heredara el reino de los cielos, se tuvo que pagar el precio más alto, la sangre del justo. Ni siquiera con la sangre de todos los injustos junta se podría haber comprado ese terreno. La sangre del justo fue la que nos dio el acceso. Tiene un precio bien alto. Y si despreciamos esa sangre, sin guardar esas palabras, quedaremos anulados. Mire conmigo, por favor,
el versículo número 14 que dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Escuche, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Ay, no se deje endurecer el corazón. Le decía a los servidores esta mañana antes del culto, les decía, pasa que uno pierde la frescura en el evangelio, ¿no? Recién uno llega es como un niño, ¿no? Un niño no le importa si es casposo o no, sino que uno lo ve bonito. Tan bonito el niño, ¿no? Tan lindo. No importa lo que venga, tan lindo. Lo mismo pasó con el evangelio, tan chévere el evangelio, soy salvo. Pero a medida que va pasando el tiempo dejamos de reposar en las palabras de Dios. Como el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, cogió María, la hermana de Moisés, pandero, y comenzaron a gozarse delante de Dios, lo alabaron. Momentos después, ¿nos trajiste a morir en este desierto? Cualquier parecido con la iglesia no es coincidencia. No es coincidencia. Dios está dándonos la palabra para mostrar lo que hay en nuestro corazón y para mostrar el corazón de Él. Cuánta misericordia, ¿no? Cuánta misericordia. Pero sigamos avanzando, mire lo que dice el versículo 18 y 19, recuerde que estamos en Hebreos capítulo 3. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué era lo que tenían que obedecer? Simple, Dios les dijo, yo los llevaré al desierto y yo los sustentaré. ¿Y para qué los llevó al desierto? Para que lo adoraran a Él. Nosotros estamos en el desierto. Bórrese de su cabeza que desierto son dificultades. No, desierto no son dificultades. Porque cuando alguien entra en enfermedad, estoy pasando por un desierto. No, está pasando por una enfermedad. Este mundo es el desierto. En este mundo no hay vida. Y estamos acá. Y Él nos ha hecho entender que Él es la vida para que miremos a dónde, al piso. Para que miremos, tengamos la mirada puesta en Él. Y descansemos y reposemos en Él. ¿Cuál fue su desobediencia? Oiga, la peña de Oreb no está brotando agua. ¿Qué pasó? Y Moisés hizo bien, fue y clamó a Dios. Pero cuando vino, puso el ejemplo más alto. Si lo hubiera puesto con otra persona del pueblo, pues no hubiera pasado nada, pero lo puso con Moisés, el más manso. Quiere decir que cualquiera de nosotros podemos caer en eso. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Guarden, esperen en mí, sean mis ovejas. Mire tan bonito lo que dice el versículo, Vamos a leer el Salmo 95. Si nosotros no guardamos el nombre del Señor, si no lo santificamos, vuelvo y digo, santificar significa que usted le dé la gloria al Señor, yo dependo de Él. Cuando usted viene a darle la gloria al Señor, a rendir el culto, usted está santificando el nombre. Porque usted está diciendo, primero está rendir el culto a mi Dios que hacer otra cosa. Está santificando el nombre. Claro, para el necio de corazón podrá negociarlo. Y está bien, porque entonces está reconociendo que en su corazón Dios no es Dios, sino que otra cosa es Dios. Y está bien que adore a su Dios. El problema es que su Dios no le va a brindar salvación eterna. Por eso nosotros no estamos hablando de una religión. Hace poco me llamó alguien y me dijo, pastor, es que es para pedirle permiso, el domingo no va a ir a la iglesia. Y le dije, usted no tiene que pedirme permiso a mí. El día que usted quiera va y el día que usted no quiera no va, punto. Es que usted no va a pasar por asistencia, usted va a pasar por tener un corazón arrodillado delante de Dios. Al fin y al cabo usted está proponiendo no ir, entonces que me diga o no me diga va a pasar lo mismo. Guarde la fe, guarde la fe. Hable con Dios más bien, no me llame a mí, hable con Dios. Si está correcto que usted negocie eso. Claro, nosotros hemos de darle honra al que es nuestro Dios. Y uno se da cuenta quién tiene a Dios por Dios. Porque siempre le da el primer lugar. Usted no necesita estar chuzando. La persona debe sacar de su corazón quién es su Dios. Moisés no tuvo que decir, oiga, ¿hay dioses en ustedes? No, tan solo se fue y volvió y vio el becerro. Ah, tienen un Dios en su corazón.
Recuerde esto siempre, el Dios del corazón, el Dios no sale ni de las alhajas, ni del yeso, ni de la piedra, porque es eso. ¿Qué diferencia hay entre una Barbie y una? No, no hay diferencia. El problema está en dónde, en que el ídolo está en dónde, acá. Así que ese ídolo no salió del fuego, salió del corazón de Israel. Pero sigamos, Salmo número 95. Recuerde, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Él está hablando de santificar el nombre. Santificado sea tu nombre. Venid, aclamad alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Será que eso tiene que ver con las aguas de Mérida y Masá? Adoremos a la roca de nuestra salvación. Hermano, aunque usted esté en la peor condición, sepa que Dios no lo va a dejar a usted desventurado. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que entre en esa situación? Hombre, no sea así, porque usted siempre y yo también nos queremos sentar en la silla del juez a juzgar a Dios. ¿Quién es más sabio, usted o Dios? Si escasamente podemos conectar dos cables de energía y a veces nos cortamos, la cinta nos queda mal pegada, ahora usted va a superar en sabiduría a Dios que le pegó a usted todas las venas, le juntó todos los órganos. No me diga que usted es más sabio que Dios. No puede. No podemos. Él es más sabio. Démosle la gloria a Él. Entonces dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entienda que lo que ocurrió en el monte de Oreb, en la peña de Oreb, fue que ellos no santificaron el nombre de Dios, y por no santificar el nombre de Dios, no entraron en el reposo. Si nosotros santificamos el nombre de Dios y en todo momento le damos la gloria a Él, entraremos en su reposo. No sea que nos perdamos por la incredulidad. No se deje saturar por las cosas adversas. Que porque la peña no está brotando agua, confíe en Él. Él brotará el agua. Él brotará agua. Él no quiere que nadie se pierda. Este hombre comenzó diciendo, cantemos y alabemos a la roca de nuestra salvación. Y mire lo que dice ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entienda que cuando su corazón está como que sí lo sigo, como que no lo sigo, usted está haciendo como este pueblo, está vagando por ahí en el desierto. De la peña no salió agua, será buscar en otro lugar. No, usted no tiene que buscar su refugio en otro lugar, solo Cristo, solo Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Iglesia, por eso hoy estamos aquí congregados, por eso hoy vamos a celebrar la Santísima Cena del Señor. Porque Él nos libró y Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro libertador. No hay nadie como Él. Él nos dará todo lo necesario. El problema es que a veces queremos más de lo necesario. Un ejemplo de eso es sencillo. Este mundo nos ha enseñado a ser consumistas. Y es así de sencillo. ¿Cuántas veces se ve a la iglesia arrodillada? No arrodillada porque esté reconociendo que Dios es Dios, sino arrodillada porque la situación la tiene así. Clamándole, Señor, ayúdame a pagar esta deuda. Antes de que usted cayera en esa trampa, en esa red, Dios le dio el mandato. ¿Cuál? No pida prestado, viva con lo que yo le doy. Pero nosotros no somos obedientes. Cuando comenzamos a orar por el terreno y que seguimos orando por él, me dijeron, pastor, pida un crédito. Y le dije, ¿para qué voy a pedir crédito? ¿No ha escuchado que hay iglesias que han quebrado? Eso es ridículo que una iglesia quiebre. Y entonces le dije, pues para eso estamos todos juntos.
para que todos honremos al Señor. Queremos un lugar donde reunirnos y que, bueno, pues hemos de aportar con los diezmos y las ofrendas. Ya. Entonces dígales, no, yo no tengo que decirles. O usted no sabe que así se levanta la iglesia. Claro que lo sabe, ¿no? No nos vamos a endeudar. Lo mismo en su casa. Viva con lo que tiene. Confía en el Señor. O quiere ser como el mundo, que siempre quiere ser opulente y mostrar más cosas. Cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo, vinieron todos a traer los bienes para que Dios construyera el tabernáculo. ¿Y sabe quién les había dado los bienes? Dios. Porque cuando Dios llamó a Moisés en el desierto, le dijo, vaya, y la señal de que yo fui el que los llamé es que ustedes estarán aquí mismo, Moisés, adorándome. Pero tenga esto claro, yo despojaré a Egipto y les daré gracias para que sus vecinos de Egipto les den sus riquezas y ellos vengan. ¿Entiende que nosotros levantamos el lugar santo para el Señor con estas riquezas injustas? ¿Con nuestra propia vida? Lo mismo es, nosotros entonces hemos de obedecer al Señor. Si nosotros viviéramos con lo que Dios nos ha dado, viviríamos más tranquilos. Bueno, no hablo más de finanzas, porque hoy no es seminario de finanzas. Hoy es el día de la palabra, que reposemos en Él. Y clamemos por su palabra. Hay gente que ya está dudando y vagando en su corazón, ¿será que Dios sí sana? Perdón, Dios sana. ¿Y entonces qué hago? Ore por el enfermo. No, es que la gente está muy dura y nadie se arrepiente. ¿Usted conoce los corazones de la gente? No. Entonces permanezca en sus palabras, santifique su nombre, usted simplemente predique, anuncie el evangelio. No, yo como que me estoy perdiendo. Señor, perdóname porque yo quisiera nunca más pecar. Eso no va a pasar. Santifique el nombre del Señor diciendo, Señor, gracias por tu misericordia. Vivir la palabra del Señor. Pensar en Él. Guardar sus mandatos. Que su palabra sea mi alimento cada día. Y entonces no tendremos cargas. Aunque esto esté un valle de sombras y de muerte, mi corazón no temerá porque tú estás conmigo, Señor. ¿Ya? Y dice el versículo, dice el Salmo 62. Acallad es reposar. Dice el Salmo número 62. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Acallada en otras versiones traduce reposa o reposando. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Ese no resbalaré mucho es, esto es resbalar. Resbalar mucho es que, ¡puf!, se cayó. En unas versiones dice así, no caeré. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Aquí comenzó a hablar de aquellos que guardan la palabra, pero no reposan realmente en el Señor. ¿Qué quiso Satanás con Jesús? Que perdiera el reposo, que dejara de santificar el nombre del Señor. ¿Cómo santificó Jesús el nombre del Señor? Vino Satanás y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se vuelva pan. ¿Y qué dijo él? No. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, si tú eres, entonces bótate desde aquí que Él dice que enviará a sus ángeles. No, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Está santificando el nombre de Dios? Claro, porque está diciendo lo que Él dijo es, no lo que usted está diciendo, malvado. Y lo mismo nos pasa a nosotros como iglesia. Van a venir aquellos que quieren hacerlo caer a usted ese lugar de grandeza. ¿Cuál es el lugar de grandeza que usted tiene? Mire lo que éramos antes. Sucios, separados de Dios. Bueno, eso ya es todo, ¿no? Sucios ante Dios, separados de Dios, sin comunión con Dios, en desesperanza, muertos. Ahora, ¿cuál es el lugar de grandeza que tenemos? En este instante somos hijos del diablo, padre de la mentira. Quiere engañarnos y quitarnos de ese lugar, del lugar que les voy a indicar, para que nosotros le demos la gloria a Él. Ahora, ¿en qué lugar estamos? Vivos, tenemos comunión con el Padre, somos los herederos, somos uno solo con Él.
y somos libres de toda culpa. Estamos limpios. ¿Qué quieren hacer los hijos del diablo? Tumbarnos de ese lugar. Ay, no le crea, para que le demos la gloria al príncipe de estas tinieblas. Mire cómo dice el salmista. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, le está dando un mandato a su misma vida. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Hermano, no viva para agradar a los hombres. Viva para agradar a aquel que le salvó. No le tenga temor a los hombres. Téngale temor al que lo puede cortar. A ese sí. Usted guarde la esperanza, no se deje tumbar del reposo. Podrán venir pensamientos a su vida que le digan, abandone a Cristo. Él no es su refugio. Pero Él fue a acercarnos a Él, no a condenarnos, sino a acercarnos. No pierda ese lugar de altura que tiene. Usted es un heredero de la salvación. Confíe en Él y Él hará. Dice el versículo número 10, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. No quiere confiar en mi palabra, no entra en el lugar de reposo. Confía en mi palabra, entra en el lugar de reposo. ¿Está pagando a cada uno conforme a su obra? Es una delicia. Tenemos en Él la garantía, mi amado. Ahora falta que hable la máxima autoridad. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Mateo capítulo número 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Bien los fariseos? ¿Bien? Claro que están bien. ¿Usted por qué le tiene bronca a los fariseos? Cualquier cosa que hacen ellos, usted, no, está mal, está mal. No, no le tenga bronca. Aprenda a ver la Biblia como, es que nomás escuchamos la palabra fariseo y, uy, malvado. No, tranquilo, tranquilo. Pablo era fariseo y es uno de los que más predican en las iglesias. Deberían dejar de predicar de él porque él era fariseo, ¿no? Él dijo, entre la ley, dijo, de la ley, fariseo. ¿Sabe qué significa eso? De la ley, el que más la guarda. Un fariseo era juicioso con la ley. Escuchaba a Moisés, por eso Jesús les dice, ustedes que se hacen discípulos de Moisés, si realmente fueran discípulos de Moisés. Claro, perfecto que quiera guardar el día de reposo. ¿No vio que por causa del día de reposo se perdieron? Ay, perdón, es que no leemos Nehemías, pero no lo vamos a leer porque ya se acabó el tiempo. Pero Nehemías le enseña al pueblo de Israel cuando están reconstruyendo la muralla. Usted lo puede leer en Nehemías capítulo 10 y capítulo 13. Cuando están reconstruyendo la muralla, él los ve en el día de reposo trabajando. Y Nehemías se les acerca y ¿qué les dice? Oiga, ¿no recuerdan que por no guardar el reposo fue que todo este pueblo terminó bajo Asiria y bajo Babilonia? O sea, ¿otra vez quieren estar encarcelados? ¿Otra vez quieren estar? Nosotros debemos hacer lo mismo, guardar el reposo en el Señor Jesús. O si no, vamos a volver a estar esclavos bajo este mundo. Y mire lo que dice.
Versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: "He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo". Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que David un día iba con su ejército, con sus fieles hombres, iban caminando y tuvieron hambre. Y llegaron a donde el sacerdote y les dijo: ¿nos da de comer? Y él les dice: es el pan de la proposición. No, pues nadie podía comer de ese pan, solamente los sacerdotes. Pero Dios permitió que ellos comieran. Y el sacerdote hace la pregunta clave para que entendamos qué fue lo que sucedió. Dijo: ¿están limpios por lo menos de mujer? Y él dijo: todos. Y comieron. Era el pan santo y David lo pudo comer. ¿Por qué? Porque en David nunca estuvo el deshonrar a Dios. Bueno, nunca no, sí lo deshonró varias veces. Sino en David no había el deseo de deshonrar a Dios. Por eso él tuvo el corazón de Dios, porque él siempre vivió. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no le dijeron: dígale a esta peña que brote agua? Le dijeron a David. ¿Cómo se lo dijeron? Ahí está tu enemigo, mátalo. ¿Y qué dijo David? No, Dios es el que hará justicia. ¿En quién estaba reposando él? ¿En quién estaba callada su alma? En Dios. Entonces él entró y él pudo comer. Pero Jesús está diciendo: yo soy más grande que David. Y también pone otro ejemplo. En el templo los sacerdotes rompen con el día de reposo. Porque el día de reposo, ¿en qué consiste? Que no deben hacer muchas labores. Pero el día de reposo, ¿qué están haciendo los sacerdotes? Están haciendo labores. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo soy mayor que el templo. Y mire lo que dice el versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Y sabe qué pasa? Se va de esos trigales y va y entra a un lugar y dice: ¿qué corresponde en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué cree usted? ¿Para qué dio el Señor el día de reposo? ¿Para qué? Marcos capítulo 2, versículo 23. Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El día de reposo fue hecho por el Señor y para el Señor. Y en nosotros debemos entender, dice acá, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. El día de reposo fue hecho para que nosotros nos acordemos de santificar el nombre de Dios. ¿Qué hacen los judíos cuando celebran el Sabbat? Están santificando el nombre de Dios. Y cantan o hacen cánticos e himnos que solamente exaltan el nombre de Jehová. Ahora nosotros como cristianos hemos de reunirnos ¿para qué? Para santificar el nombre de Dios. Por eso dice que en donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Así que reunidos en su nombre no es usted es iglesia y yo soy iglesia, ya Él está acá. No, se está refiriendo a dos personas que estén santificando su nombre, que en todo le den la gloria y que en todo viva para Él. Así que guardemos el día de reposo. De lo contrario,
seremos cortados. Permanezca en la fe hasta el final. No se deje acusar. No se deje condenar. No lo permita. No lo permita. Ah, pero ¿y si me equivoco? Reconozca y dele la gloria a Él. Reconozca y dele la gloria a Él. Nunca lo abandone. En Él está su reposo. ¿Quiere buscar gozo más alto en este mundo? No lo hay. El fin es muerte. Solo en Él guardaremos verdadero reposo. No se deje ahogar por esa tiniebla de este mundo. Hemos nosotros de obedecer el mandato que es: reposen en mí. Yo soy su buen pastor y yo cuidaré de ustedes. Sea una buena oveja. Amén.